el género dramático, el teatro, sus orígenes y características. ¿Qué es el teatro? Entre otros significados, teatro designa aquel lugar donde se representan las obras teatrales. Ese espacio que fue cambiando a lo largo de la historia cuenta hoy con un sector para el público y otro el escenario para la representación a cargo de los actores. El teatro occidental nació en ceremonias religiosas de la antigua Grecia dedicadas al dios Dionisio, dios de la fecundidad y de la vendimia. En esas oportunidades, un sacerdote relataba las hazañas de esa divinidad, mientras un coro lo acompañaba con cantos y bailes y también dialogaba con él. Con el paso del tiempo se agregaron más interlocutores y se trataron nuevos temas como las guerras o los mitos. Además, se construyeron lugares especiales para representar las obras, ubicados al aire libre, muchas veces al pie de una montaña. El teatrón o cavea era el lugar destinado para observar la obra. Poco a poco los antiguos rituales dieron lugar a competencias en las que dramaturgos, es decir, los escritores de obras teatrales, exponían obras de su autoría para ser evaluadas por un jurado. Más tarde la palabra teatro se utilizó para designar también a la representación misma o a las obras literarias que son escritas para ser representadas en escena. Veamos cuáles son algunas de las características del teatro griego. Tuvo carácter religioso, como ya pudimos verlo antes, popular porque estaba destinado a todos los ciudadanos y político porque en general se utilizaba como una forma de atraer a las personas. En cuanto a las vestimentas, utilizaban túnicas, coturnos, que eran una especie de zapatos con tacos, y máscaras, que tenían que ver con la obra, si era una comedia o si era tragedia. En cuanto a los actores, solamente podían actuar hombres, por lo que los hombres para hacer papeles femeninos utilizaban máscaras y se vestían como mujeres. Representaban en principio dos tipos de obras, como ya dijimos, tragedias o comedias. Las representaciones iniciaban a la mañana y terminaban con la puesta de sol. El teatro puede ser considerado como un doble texto. ¿Por qué? Porque está formado por dos tipos de texto. Por un lado, el texto dramático, que está formado por todo lo escrito, es decir, por los parlamentos y acotaciones. ¿Qué son los parlamentos? Los parlamentos son todo lo que dicen los actores, es decir, el diálogo, el monólogo o los apartes. Por ejemplo, el diálogo se produce por el intercambio verbal de un personaje con otro, de un actor con otro. El monólogo es cuando el personaje habla solo o manifiesta en voz alta sus pensamientos. Y el aparte es cuando el personaje habla para sí o se dirige al público sin que lo oigan los otros personajes que están en escena. Las acotaciones también son parte del texto dramático, también se las conoce como didascalias, y son las indicaciones sobre la puesta en escena, gestos o acciones de los actores. También tiene que ver con el tono de voz de estos o los movimientos, o describen el lugar donde suceden los hechos, la vestimenta de los personajes o la ubicación en el espacio y el tiempo en que se desarrolla la obra. El teatro también presenta el texto espectacular, que se refiere a la puesta en escena, es decir, todo lo que se usa para presentar la obra, como el vestuario, la iluminación, los maquilladores, el mobiliario, entre otros. También el director, que es muy importante, los actores, los escenógrafos, los utileros, los musicalizadores y los sonidistas.
Toda obra de teatro se divide en actos, escenas y cuadros, que es lo que conforma la estructura de toda obra teatral. Los actos indican los momentos más importantes de la trama y suelen coincidir con las instancias dramáticas del principio, desarrollo o clímax y desenlace. Durante la representación, los actos se señalan mediante la subida y bajada del telón o el descenso de las luces. Dentro de los actos, las escenas se marcan por la entrada y por la salida de los personajes. Y además, dentro de un acto puede haber diferentes cuadros, que es cuando se producen cambios en la escenografía. Existen distintos tipos de obras teatrales. Está la tragedia. Este tipo de obras giran en torno al dolor humano y tratan asuntos serios. Poseen un final desgraciado. También está la comedia. Este tipo de obras son de carácter humorístico con final feliz. Suelen mostrar defectos humanos y realizar críticas sociales a través del humor. Y están las tragicomedias, que combinan aspectos graciosos y trágicos a la vez. Los temas serios en este tipo de obras son tratados de forma cómica a fin de resaltar lo grotesco y lo absurdo de la vida.